llega el momento de responder a una de las preguntas que más me hacéis todos los miembros del canal. ¿Cuesta mucho mantener un acuario? ¿Y tú, con todos esos acuarios, cuánta luz pagas? Muy simple y muy sencillo. Hoy os voy a mostrar todas mis facturas a lo largo de un año y os voy a decir lo que pago por tener todos estos acuarios en mi casa. Y no hace falta ser rico. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy, ahora sí que sí, facturas de acuarios 4K al descubierto. Bueno, para entrar en materia, os voy a poner obviamente el dato principal de lo que consumen mis acuarios. Os voy a explicar las facturas que tengo yo y os voy a explicar cómo lo hago para no arruinarme, ¿vale? Para eso, para entender esas facturas, vamos a comprender cuántos aparatitos tenemos conectados en casa a día de hoy, ¿vale? Y los que hemos tenido a lo largo del año. Solo en este acuario, ¿vale? Para que os hagáis una idea del consumo, hay lo siguiente, mirad. Para que os hagáis una idea, este es el Egein Clear Tank, ¿vale? La urna 200. Son 200 litros que netos se quedan algo menos. Pero bueno, en consumos tenemos, en la iluminación son las Egein Power LED Fresh Plant, ¿vale? Que muchos también me lo preguntáis. La verdad es que van estupendas. Ahora cuando le hemos pillado el truco al acuario, van maravillosamente bien. Tenemos 50 vatios de iluminación, de calentador, que ahora mismo lo tenemos quitado porque en verano no hace falta. Tenemos 200 vatios ahí a tope. De peristálticas y demás tendremos, creo que son unos 15 vatios, más o menos. El filtro en este caso es el Egein Professional 5700, el más poderoso de Egein. El consumo, como lo tenemos a tope, lo tenemos a full, son 35 vatios y pongámosle algo así un poco más residual, en torno a unos 300 vatios de consumo en general para un acuario como este, que son, pues eso, 200 litros. 300 vatios por aquí. Vamos a seguir sumando. Parece que lo hago posta, pero no. El Flual Roma 240, ¿vale? Otros 240 litros. Aquí se nos van otros casi 300 vatios. Así que vamos a ponerle eso, 600 vatiacos funcionando a tope. Las pantallas, por ejemplo, este acuario que tiene pantallas un poquito más dimeables y tal, le podemos bajar potencia. Vamos a poner que este acuario, ¿vale? Contando con skimmer de superficie, filtro externo, calentador que lleva el filtro, en este caso es un Oase, más la pantalla, tendremos un consumo en este acuario de unos 150 vatios, ¿vale? En este acuarete que tengo de gastos, calentador de 100 vatios, la Mantis Tornado, que es la bomba de subida y tal, de 35 vatios, iluminación, que esto creo que son 15 vatios, 20 vatios como mucho, el ventilador y tal que se pone en verano, que eso es irrisorio los vatios que consume, lo vamos a prácticamente depreciar. Pues ya veis, ponerle unos 100... ¿Cuántos son 100 del calentador? 35 la bomba, 135, 15, 20 vatios más, 160 vatios de consumo para este 150 litros, ¿vale? Bastante comedido ese consumo, así que seguimos sumando. Todo el tema de terrarios que también chupan energía. ¿Cuánto tenemos aquí? 20 vatios de esta lamparita de aquí. Ya tenemos 20, otros 20 de esta, ¿vale? Que esta es la serie C de Chihiros. Esta es la serie, creo que A de Chihiros, que son otros 18 vatios. Sunsun ADS 418 vatios, otra Sunsun ADS 400, otros 18 vatios. En fin, en pantallas de terrarios tenemos aproximadamente, y sin aproximadamente, porque las tengo al 100% todas, si no me equivoco, entre 98 y 96 vatios más o menos. Pongámosle 100 vatios, ¿vale? Para la suma. Seguimos. Los otros dos acuarios pequeños que tengo, el de la cocina que ya lo tenemos desmontado, que se ha estado consumiendo hasta el mes pasado literalmente en torno a unos 50 vatios más o menos, bueno, un poco más, porque el calentador es de 75 vatios, solo el calentador de 75 vatios para un acuario de 30 litros, se pone la tontería de unos 80 vatios más o menos entre la iluminación y el filtro. 80 vatios más el otro acuarete pequeño que tengo, también de los Buddies Tiger y demás. ¿En cuánto estamos ya? Vamos a ponerle a ese sí, a ese un poquito menos porque lleva montado 3 días. Vamos a ponerle 50, 60, 70 vatios, ¿vale? Venga, ponémosle 70 vatios por el tema del calentador de 50 vatios
y tal, porque sí que es verdad que estuvo montado ese acuario, pero con otro montaje. Entonces, sí, 70 vatios. Pues vamos a sumar, a ver a cuánto nos ha salido la broma. La broma total, solo con mis acuarios, tengo un total de 1160 vatios de consumo pico, ¿vale? Por ejemplo, el peor día del invierno, que más frío hace, que están todos los calentadores de todos los acuarios encendidos, y os puedo asegurar que esta casa es muy fría. He llegado a ver temperaturas aquí en el salón donde está este acuario, en el termostato, una mañana que me levanté. El año pasado fue, este año no ha hecho mucho frío en invierno, pero he llegado a ver temperaturas en ese termostato de 9 grados y 8 grados, las mañanas más frías del invierno pasado. Es una casa vieja que no está bien aislada, hay que reformarla y tal, y hay que meterle bastante aislante, bastante aislamiento, pero como de momento no se ha hecho, pues estamos luchando contra el frío y el calor. Entonces, ¿qué significa tener un consumo, pues eso, de 1000 y pico vatios? Pues significa lo siguiente, que hay que coger el teléfono y llamar. Vamos a contaros ahora los trucos. El truco del almendruco. Pues yo lo que hice el año pasado fue coger y llamar a... Estoy con Naturgy, ahora mismo tengo la electricidad contratada con Naturgy. Y les dije, vamos a ver, yo tengo este problema, tengo 200 millones de acuarios en mi casa y no puedo pagar lo que estaba pagando. Si veis esta captura de pantalla, yo estaba pagando facturas de 100 y pico euros, 90 y pico euros. Era una pasta. Entonces yo llamé y dije, vamos a ver, aquí hay que hacer algo o me voy. Los puse un poquillo en la cuerda floja y me dijo la chica, pues mira, lo que te podemos ofrecer, ya que tú tienes un consumo más o menos fijo y estable todos los años, es coger y hacerte una tarifa plana. Y dije, venga, ¿cómo hacemos esa tarifa plana? Y me dijo la chica, pues fácil, vamos a ver el consumo de los últimos 2 años y en base a eso pues hacemos una media y tal, y te ponemos una cantidad de kilovatios, ¿vale? Anuales, y en base a esa cantidad pagamos una tarifa plana. Y dije, vale, fijamos esa cantidad en torno a los 3500 kilovatios y durante todo el año he ido consumiendo de esa bolsa de kilovatios y pagando todos los meses. Comencé pagando en torno a unos 55, 56 euros las facturas, y luego con las subidas del gobierno de impuestos y demás, porque lo único que ha tenido eso son las subidas de los impuestos a la luz, pues ahora actualmente, después de un año, me ha subido esa tarifa plana de 50 y pico a 66 euros, que estoy pagando actualmente entre 66 y 68, depende cómo venga el mes, no sé por qué varía, imagino que por meses de 30 a 31 días, entiendo, pues me van variando las facturas de esa manera. Ahí estáis viendo los pantallazos sin trampas ni cartón, pero claro, no todo iba a ser bonito y perfecto. Ya sabéis que el verano pasado fue terriblemente caluroso y aquí, por lo menos en casa, tuve que tirar más de aire acondicionado y tal. Entonces, bueno, me he pasado el consumo. O sea, yo llego, creo que a abril, y ya los 3500 kilovatios, ahí estaréis viendo una captura de pantalla, los había liquidado. Entonces llamé y dije, tenemos un problema. Y me dijo la chica, pues sí, te vas a pasar. Me dijo, obviamente yo cuando firmé la tarifa plana, informaros bien de eso, me dijeron que a partir de esos kilovatios yo iba a pagar la luz a 0,014, creo que fueron, céntimos el kilovatio hora, o algo así creo que son las unidades de medida. No me hagáis mucho caso porque no soy comercial de eléctricas. El tema está en que dije, venga, vale, te lo compro. Yo llamé a la chica y le dije que nos hemos pasado. Y dijo, no pasa nada. Y yo, perfecto. Y entonces ahí empezamos a negociar. Dijo la chica, vale, como te has pasado este año, te vamos a mantener el precio para que no te vayas de la compañía, porque yo le dije, si me vais a cobrar un sobrecoste, yo me voy de Naturgy. Y me dijo, vale, no te vayas, te mantenemos el precio actual de la tarifa plana hasta junio, o sea, hasta hoy, que creo que hoy estamos ya día 3, no, hoy estamos ya día 15 cuando estoy grabando esto, ya nos hemos pasado 2 días del año, que llevo con ellos con esa tarifa plana, y hoy a partir de hoy tengo otra vez una bolsa de vatios que la hemos aumentado hasta casi los 5000 kilovatios al año, ¿vale? Entonces, pues ahora tengo un colchoncito bastante más holgado y este verano, si tengo que tirar de aire acondicionado, tiro. Si tengo que tirar de más calentadores para los acuarios, tiro. Pero claro, trucos y secretos para ayudarnos a ahorrar en la factura cuando tenemos acuarios. Si tienes un acuario de 20-30 litros, es que prácticamente no lo vas a notar, ¿vale? Que no os preocupe montar un acuario de esos litrajes. Si tienes un acuario de 100-200 litros, a lo mejor acabas pagando, si te lo montas bien y negocias bien con las compañías, depende, yo negocio con esta como podría negociar con otras. A lo mejor un acuario de 200 litros al mes te viene costando por tener ese acuario, ¿cuánto?
5 o 6 euros. Creo que no es dinero, es un hobby al fin y al cabo. Y como todos los hobbies, si nos gusta, pues tenemos que gastarnos un poquillo de dinero. Entonces, hay una serie de trucos para no arruinarnos con nuestros acuarites. ¿Queréis saber los que yo utilizo, por ejemplo, en invierno, que son los meses de más gasto en mis acuarios? Pues mirad, muy simples. Lo primero de ello, y antes de que muchos vayáis en los comentarios a decir, pues pon una tapa. Obviamente, si ponemos una tapa, evitamos mucha pérdida de temperatura de nuestros acuarios. Yo tapa solo tengo en un acuario. E insisto, esta casa no está bien aislada, hace frío y consume muchísimo los calentadores. Yo os puedo decir que de este acuario el calentador lo veo conectado no 24/7, pero sí muchas horas a lo largo del día. Entonces, si podéis ponerle tapa, bien, pero claro, los acuarios con tapa a mí no me gustan. ¿Por qué? Por el tema de intercambio gaseoso y tal. Es mucho más rico un acuario destapado, donde hay un intercambio gaseoso con la prácticamente atmósfera, pues mucho más eficiente que un acuario que le pones una tapa y el aire que queda en ese espacio, pues se vicia bastante, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente poner una tapa funciona y mucho, ¿vale? Da unos resultados del copón. Si no queremos poner tapa, tampoco pasa nada porque hay más trucos. Tema de la luz, ¿vale? Importante, vamos a utilizar sí o sí pantallas LED. Hoy en día, en acuarios dulces, el fluorescente, el tubo fluorescente de toda la vida, no tiene sentido. El HQI, que se utilizaba ya hace muchos años, no tiene sentido. La tecnología LED ha llegado para quedarse y si podemos pillar pantallas dimeadas, mucho mejor. Potencia, adaptar la potencia de vuestras pantallas a vuestras plantas. No metáis más luz. No por tener más luz vais a tener plantas más bonitas. Yo con 50 vatios de LED, ¿vale? Al 100% están estas pantallas ahora mismo. Tengo un acuario bastante densamente plantado. No hace falta gastarse una auténtica millonada. Así que si podemos utilizar pantallas LED dimeables, mucho mejor para adaptar esas necesidades lumínicas a nuestro acuario, ¿vale? Así que muy importante. Hoy en día, como estos Eheim, los filtros, ¿vale? Los Professional 5E, la serie electrónica, permite también regular la potencia de nuestro filtro y bajarlo, en este caso creo que son 15 vatios o algo así, a más de la mitad del consumo máximo de filtro, o sea que está bastante bien. Pero bueno, ahí podéis ahorrar, pero donde más se ahorra de verdad es conociendo a vuestros peces, ¿vale? Si tenemos neones chinos, en invierno, por ejemplo, no necesitamos mantener el acuario a 25 grados, podemos bajar la temperatura de nuestro termostato. Yo, por ejemplo, este acuario, ¿vale? Las plantitas se mueven perfectamente bien en rangos entre los 22 y 24 grados. Entonces yo lo que he hecho este invierno ha sido mantener una temperatura entre 23 y 24 grados para que los peces, estos tetra ámbar, no sufran. A 24 grados, a 23 grados estos peces están perfectamente bien. Y es lo que he hecho. Si tuviese discos en este acuario, obviamente no podría mantener el acuario a 23 grados en invierno porque se me iban a morir los discos, iban a aparecer enfermedades y vamos a tener bastantes problemas. Entonces, conocer muy bien a vuestros peces para poner la temperatura máxima en invierno justa y no pasarnos de esos consumos, ¿vale? Así que ya sabéis, apuntaros ese tip porque eso va a ser lo que os haga ahorrar el máximo en vuestra factura. Y una vez más, renegociar. ¿Qué más podemos hacer para ahorrar un poquito en la factura de nuestros acuarios? Pues lo que he dicho ya en yo creo que algún que otro vídeo. Utilizar este tipo de calentadores. Esto es un calentador de titanio, ¿vale? Son 100 vatios, esto no se oxida, no se rompe, se te puede caer al suelo, no pasa absolutamente nada. Este calentador lo bueno que tiene es que el metal toca directamente con el agua. La transferencia térmica es prácticamente perfecta. No es como los típicos calentadores de cristal, que la transferencia térmica del cristal deja bastante que desear. Pues el metal en este caso aprovechamos prácticamente la totalidad de estos 100 vatios en la columna de agua. Yo lo que tengo es puesto el calentador aquí en el zoom, en la caída del agua, y tengo una transferencia y una pérdida térmica que es prácticamente despreciable, ¿vale? Lo aprovecho bastante. Así que si podéis utilizar ese tipo de calentadores conectados a un termostato, vais a ahorrar una barbaridad en las facturas. Yo creo que en un futuro los voy a poner todos de titanio porque se nota mucho. Aparte ocupan menos, etc. Pues esos son mis trucos y así lo hago yo. Como veis, ahí visto la captura de mis facturas, no hay trampas, no hay cartón. Yo a lo largo de estos 12 meses
he gastado eso, he consumido eso, y ya lo habéis visto. Habrá gente que consuma más, habrá gente que consuma menos y habrá gente que se lo monte mejor. Yo he contestado como buenamente he podido a todas vuestras preguntas y a todas vuestras dudas que me hacíais aquí en el canal. No obstante, ojo, para eso están los comentarios, por si alguien tiene más trucos o alguien conoce otra estrategia mejor de ahorro, que lo ponga aquí en los comentarios, aprenderemos todos. Y oye, que si tengo que modificar un poco la hoja de ruta, pues así lo hacemos. Así que nada, gente, por cierto, esto no es un botón, no tiene botón. Mucha gente me dice que si en este nuevo modelo de ventilador, si se va la luz, se desconfigura, no se desconfigura. Así que maravilloso. Que eso, gente, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, que le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal y que nos vemos en un nuevo vídeo. Pues esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado, espero que a alguien le haya servido de ayuda. Insisto, lo mejor para ahorrar en la factura de vuestro teléfono es, como resumen de este vídeo, que llaméis a todas las comercializadoras eléctricas de vuestro país, de vuestra zona, de vuestra comunidad, de vuestra ciudad y negociéis con ellos una tarifa plana si tenéis tantos acuarios como yo, si conocéis bien vuestro consumo y si más o menos no varía entre los años. Aún así, si os pasáis, que sepáis que aún podéis seguir negociando porque hoy en día tienen bastante competencia, ya no es como antes. Hay empresas nuevas dando leña y las eléctricas no quieren perder clientes, así que ya sabéis, negociar, negociar, negociar. Y ya está, gente, disfrutar de vuestros acuarios. Si yo tengo 7 acuarios, vosotros también podéis. Al final es dinero, pero no es tanto. En verdad, pues oye, somos 2 personas aquí viviendo y hay consumos eléctricos más allá de los acuarios. Tenemos lavadora, tenemos lavavajillas, tenemos air fryer, tenemos todas las cosas que se pueden tener y gastan dinero y gastan luz, pues las tenemos. Así que no tengáis miedo a montar un acuario más, insisto, no os vais a arruinar por ello, vais a disfrutar un montón. Y si es por el consumo eléctrico, por lo que no podéis tener un acuario, ponerle este vídeo a quien os lo diga y que me llame. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.